Os saluda Xavier Vilajosana Estiarte, soy un artesano vidriero y naturópata investigador de la bioinformación fotónica y comunicación celular. Trabajo en campos de resonancia latente y herramientas que desarrollo, distribuyo y facilito formación para el bienestar personal y del planeta, mediante la información holísticamente encriptada de los campos bioenergético, neurológico, vitalizante, intuitivo, autodignificante y vivencial. Saludos y bienvenidos a Sapiens, amigos y amigas, bienvenidos. Les habla su amigo Ferran Prat y hoy, que ya sé que lo estabais esperando, tenemos al profesor Tristán Castell de Pinós y su biblioteca mágica. Bienvenido, profesor. Sí. Mi biblioteca mágica que va creciendo día a día, libro a libro. Y hoy estábamos haciendo una reflexión con Olga que me decía, mira, hay este trozo que no se ve muy llena la biblioteca. Digo, Olga, estamos comprando libros todavía, en un momento en el que todo el mundo se los quita de encima. Pero bueno, estamos en ese plan. La sabiduría no tiene límite y muchas veces no está en los lugares más frecuentados, en la Wikipedia y en el Internet, sino que está en libros, algunos de ellos muy antiguos, en los cuales aparece gente explicando cosas y sentimientos sobre lo que ellos ya veían que venía, el mundo que vivimos ahora. Hubo gente que se antecedió y explicó que ese momento sería un momento de oscuridad absoluta para la humanidad. Tengo aquí el libro de un antropólogo catalán que se dedicó casi exclusivamente para el mundo del Pirineo. Y entonces, bueno, el otro día, pues nada, es un libro muy antiguo que lo conseguí porque, claro, con que voy a hacer una charla en el Congreso de Sapiens sobre el Grial en el Pirineo y las runas del Grial en el Pirineo, y este hombre dedicó mucho tiempo al simbolismo mágico, pues entonces hay un texto que quizás otro día de eso os lo leeré, seguro que en el Congreso os lo leeré. Es de un sentimiento de pérdida del valor. En aquel tiempo él ya observaba que todo se estaba desmoronando a su alrededor y que todo eso sería irrecuperable. Y por eso pues vale la pena comprar libros antiguos de... Dos preguntas. Tener ese contacto. Los libros, ¿qué prefieres? ¿Tenerlos ordenados verticales o puestos horizontales? Lo digo porque veo que tienes también así haciendo... Ilíada tú, ¿eh? O sea, generalmente los tengo en vertical, pero hay alguna colección de libros pequeños de poesía, o tengo una colección de libros de historia del arte ingleses del siglo XIX, principios del XX, que son un tesoro de láminas, fotografías de aquel tiempo, ilustraciones, que los tengo puestos absolutamente planos para que no se deformen también. Es decir, y después tengo libros que son un tostón de grande. Tengo aquí pues el de Leonardo de Taschen, los libros magníficos de arte en Venecia, que los tengo que tener encima de mesas totalmente planos, que aparte apetece mucho pararse de cuando en cuando a abrir y ver alguna cosa. El mundo del libro es fascinante, ¿eh? Es una de las cosas que realmente, hombre, por una necesidad absolutamente perentoria, sabría prescindir. Pero el libro siempre ha sido mi mejor compañero y espero que sea mi mejor compañero también hasta el fin de mis días. Claro que Bueno, sí. es aquello que los guerreros los enterraban con la espada sobre el pecho. Yo, bueno, con la espada y un libro. Las dos. Bueno, tengo que decir que crecen tus seguidores, crecen nuestros seguidores, crecen los seguidores de Saber y crecen los inscritos al curso de runas Atlantes, que esto Bueno, va a ser apoteósico, ¿eh? Y eso que tampoco hemos hecho mucha difusión. Pero bueno, estas cosas yo siempre digo, están los que tienen que estar porque no los escogemos nosotros, ni ellos los no, escogen, es el universo que los escoge para venir. sí. Será un pueblo encontrado. Será como un pueblo encontrado, una, unos seguidores que de pronto encontraremos deambulando por una floresta y de pronto nos reconoceremos todos. Yo tengo la sensación de que será algo realmente bello y potente, es las dos cosas. Vamos a entrar en Eh, materia hoy ya. Hecha sí. este saludo cordial entre nosotros, a todos nuestros oyentes. Tristán,
hay dos cosas que han pasado y son muy bestias. Muy bestias. Una, que aquí hablamos, que hay lo que se llama máscaras de hiperrealidad y que sospechábamos que había pues algunas personas, más allá de la institución que sea, del servicio que sea, incluso algún mandatario, que parecían como caras de plástico, como algo extraño, ¿no? Y sabemos que hay fabricantes de máscaras de hiperrealidad, incluso se pueden comprar por Amazon, que algunas son pues preestablecidas, pero otras se pueden comprar y hacer, valga la redundancia, a medida. Fíjate lo que dijo hace, pues a principios de mes, de junio, Trump, el presidente de Estados Unidos, hablando sobre una ejecución de Biden de clones, de sistemas robóticos, esto está dando un vuelco, que un presidente diga esto, en tanto cuanto tenía que hablar de otras cosas, ¿qué credibilidad le podemos dar? Él habla de clones. Alta. Bueno, aunque nosotros nos hemos remontado en nuestros programas a momentos históricos muy anteriores, entre los a la Segunda Guerra Mundial, quedó absolutamente claro que el propio Adolf Hitler tenía varios, digamos, clones, quizás no genéticos, pero que sí personas que de alguna forma habían sido retocados por cirugía estética y que prácticamente eran iguales. Y que, claro, ante una manifestación de masas o una presentación de un congreso, más o menos, en aquel tiempo tampoco el cine y la fotografía tenían una fidelidad extraordinaria, todo lo que se parecía era realidad. Y entonces esto pasó que después de la guerra se encontraron varios cuerpos de Adolf Hitler en distintos sitios. Stalin siempre dijo que él había huido, el FBI también al final asumió que había desaparecido y que los cuerpos que se encontraron, además se hicieron mediciones antropométricas de algunos de ellos, de las dentaduras, comparando con las radiografías que se habían conservado de la dentadura de Adolf Hitler, se pudo ver que generalmente eran gente, digamos, que eran, digamos, dobles, ¿no? Los doppelganger, ¿no? A mí me llegaron unas informaciones cuando ya sabes que hablamos mucho de Friendship, de la Antártida, de las visitas que hicimos allí y en aquel tiempo, y que no comentamos en uno de los programas que hicimos de la Antártida, que algunos de los personajes que yo encontré, básicamente, digamos, tripulantes de submarinos, que se habían instalado pues en la Patagonia y además de rango militar alto, que nos dijeron que en la Antártida se estaban haciendo experimentos de clonación de los personajes de la época, que a través del ADN ya estaban intentando clonar, digamos, a Göring, a Rudolf Hess y al propio Adolf Hitler. Esto, no sé, puede entrar dentro de toda la idea conspiranoica, pero con que además hemos hablado tanto de la Antártida, se sigue hablando tanto de la Antártida y hablaremos mucho más y espero que se descubrirán muchas más cosas, pues creo que, digamos, el ser de alguna forma que ha estado en la cumbre del poder, amenazado muchas veces de muerte, siempre busca dobles o personas que lo pueden sustituir, que se parezcan mucho a ellas, y esto viene desde los siglos anteriores ya. Entonces, creo que en este caso lo único que lo han hecho, digamos, es mejorarlo a través, porque vaya, yo creo que tú lo habrás visto, yo he visto imágenes de Joe Biden ajustándose la máscara por detrás, que se le hacía una arruga incómoda, y entonces se veía como se estiraba el plástico o la silicona que fuera y volvía a meterse a recuperar la posición. Se había hablado mucho de esto, se había hablado que él también tenía dobles genéticos. También se ha dicho de Donald Trump que tiene un doble genético y que hay un doble genético, digamos, que estaría en poder del Deep State y que sería utilizado como para presentar al Donald Trump, digamos, un Donald Trump contra Donald Trump, por decirlo de alguna forma. Pero si no es así, también estoy seguro que Donald Trump tendrá a alguien que será, digamos, de alguna forma, especialmente después del atentado aquel famoso del disparo en la oreja,
creo que se habrán preocupado un poquitín de tener un personaje, digamos, un sustituto, ¿no? En este Bueno, esto sentido, de las máscaras de hiperrealidad, voy a poner una imagen de fondo, solo un momento, por curiosidad, para las personas que lo desconocen, porque esto está volviendo de loco incluso a los servicios de espionaje, contraespionaje, inteligencia, etcétera, etcétera. Y aquí hay quiero que la veáis, que realmente eh, tú ves esta persona paseando por la calle con su perrito y te piensas que es esta persona. Y sí, claro, sí, estas máscaras las hacen a medida, a diseño, con las características. sí, 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 sí. Y por El lo tanto, tema es, el tema es que haya una suplantación del personaje, es, ¿no? exacto. Es que aparte de todo, bueno, para las cámaras de reconocimiento facial, pues claro, es un sistema de escaquearse fantástico, ¿no? O de pasar desapercibido. Esto, por una parte, sí creo que sí que hemos de darle metes un asentimiento a que se está usando y quizás de una forma mucho más abundante de lo que nos estamos imaginando, ¿eh? Pero bueno, iremos avanzando. También nosotros en un momento determinado y para anteceder, no sé si será lo que ibas a proponer tú, ahora para anteceder lo que quizás sí tengamos que hablar hoy es de esta especie de encontronazo o de ruptura de pareja entre los dos grandes gigantes de la economía norteamericana. Esto es un momento un poco sospechoso por muchas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, también es una de las cosas que habíamos avanzado en los análisis anteriores, especialmente cuando hablamos de la entrada de Donald Trump en la compañía de Elon Musk. Decimos, hombre, esto es magnífico porque son dos grandes empresarios y dos grandes creadores dedicados a la regeneración de Estados Unidos, digamos, a la limón, pero que ya comentamos, son dos grandes personalidades que quizás no tarden mucho tiempo en chocar y veremos lo que dura. Y evidentemente, pues no sé si será o tarde o temprano se ha producido, ¿no? Y entonces, hay una cosa que en este sentido sí que me parece, primero, cuando también el presidente Rubio, le vamos a llamar, llegó a la Casa Blanca, también advertimos que sería muy difícil para él mantenerse en el poder. Muy difícil. Porque, claro, entrar, digamos, a la situación en la que estaba Estados Unidos, un país en decadencia total por todos los sentidos. No haré una crítica sobre la moralidad o la ética de los políticos anteriores, pero la realidad es que como potencia mundial estaba en caída libre. Y entonces, bueno, además con la competencia de China que precisamente está en un, digamos, disparo estratosférico meteórico de sus potencialidades económicas, militares y de sus ambiciones para controlar, digamos, amplias esferas de la economía mundial, ¿no? Entonces, un hombre que entra y tiene eso delante y tiene delante suyo todos las sanguijuelas de la economía que se habían de alguna forma apoderado del sistema económico de la época Biden. Y claro, entonces, ¿cómo vas desenganchando esas sanguijuelas que están pegadas en todo el cuerpo económico? ¿Y cómo lo vas a, y vas a hacerlo las dejarás a un lado y no se van a volver a poner al mismo sitio como si fuera un resorte automático? ¿Y qué harán contigo cuando tú empieces a hacer? Porque aparte de todo, has explicado lo que ibas a hacer y lo has dejado claro y por eso la gente te ha votado. Porque hay mucha gente que dice, hombre, es que Donald Trump es un imbécil, es un estúpido, total, es un empresario que ha fracasado muchas veces, no sé qué, no sé cuántos. Pero vamos a ver, el pueblo norteamericano, los millones de personas que votaron a Donald Trump, es los que fueran, dices, bueno, tampoco debían ser tontos todos, ¿no? Y aparte, el pueblo norteamericano, vamos a resumirlo de esta forma, había pasado una experiencia previa a Donald Trump, fueron a unas segundas votaciones que fueron alteradas, porque quizás si no hubieran sido mangoneadas, Donald Trump hubiera repetido mandato, pero ahora, después de la experiencia, vamos a suponer Biden con máscara, sin máscara, ejecutado y sustituido, todo lo que queramos, ¿entiendes? Pero la época Biden, ¿entiendes? Todo el pueblo norteamericano que ha sufrido esa época, cuando se le ha dado la oportunidad de manifestarse, ha dicho no, no, que vuelva el que estaba antes.
Es decir, ya habían pasado por una experiencia y habían dicho, no, 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 este es el que nos interesa porque para salvar a Estados Unidos de esta decadencia se necesita la técnica famosa del cirujano de hierro. En este sentido, parecía que justamente, aparte del apoyo y de la, digamos, la extroversión de Elon Musk en todas las, digamos, ceremonias preelectorales, en la presencia de este hombre en el gabinete como una especie de controlador de eficiencia del motor del Estado, cosa que iría muy bien tener en los países europeos, especialmente en el nuestro, pues bueno, que esto garantizaba que realmente lo que se iba a hacer pues fuera, digamos, de una cirugía precisa y efectiva, ¿no? Y por lo tanto, cogimos una carrerilla a todos con ganas de que todo esto saliera muy bien. ¿Qué pasó? Claro, en el momento que este señor entró en el FBI, entró en la Reserva Federal, entró en el Pentágono, especialmente en el Pentágono, y entonces y empezó a, para decirlo de alguna forma, hurgar, hurgar en los archivos secretos, en la parte oscura, pues a lo repito, o sea, ¿qué es lo que ocurrió? Pues tuvo pues una respuesta, digamos, de rechazo muy importante. Y esta respuesta de rechazo de alguna forma se tradujo en crearle incomodidades, en crearle desencuentros, en ir después a Donald Trump por la espalda y explicarle que no sé qué, que este hombre, que total tampoco es político y que lo que quiere hacer es imposible porque lo que se hace en una empresa no se puede hacer en un gobierno, cosa que no es verdad y tú y lo sabemos, que realmente los gobiernos deberían funcionar como empresas. Si no funcionan como empresas es que son fallidos, que es lo que nos pasa ahora a la mayoría de los países del mundo civilizado, especialmente occidental. Y bueno, pues aquí se fue creando, digamos, como una especie de desencuentros. Pero pienso que esos desencuentros fueron siempre superados en tanto en cuanto la finalidad de todo eso y la incomodidad de todo lo que se estaba produciendo tenía, digamos, un fin infinitamente, digamos, mucho más interesante, que era el bien mayor, que era la regeneración, entre otras cosas, del tejido industrial, económico, militar y social de Estados Unidos. Y que, por lo tanto, detrás de toda esta dificultad que ya habían, imagino, previsto desde el principio, aunque quizás no con la intensidad que se produjo, ¿eh? Porque, claro, ya hemos visto especialmente cuando todo el problema de la mediación de Estados Unidos en la guerra de Ucrania ha sido saboteado y pirateado, sino desde dentro mismo, desde los propios neocons del Partido Republicano y el Deep State en Estados Unidos. Inglaterra ha sido el pisacharcos número uno de todo este tema. O sea, mientras por una parte se estaba hablando de conciliación, por otra parte se estaba azuzando la guerra. Y cuando hicimos estos dos programas anteriores de que se aproximaba la Tercera Guerra Mundial, incluso recibimos alguna comunicación y nos decía, bueno, es que estáis insistiendo demasiado, es que esto hacéis peor que los medios de comunicación dando miedo. Pero, señores, todo lo que ha ocurrido después de estos días ha ido en una dirección, en una hiperdirección creciendo. Es decir, pero ahora porque estamos un poco distraídos con la ruptura marital entre Donald Trump y Elon Musk, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero es que lo que hay detrás de todo esto es tremendo. O sea, cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. ¿Eh? Y Tristán, aparte los ingleses calentando motores constantemente. Y ahora que pues dime. sí, hay una cosa curiosa, ¿no? Que todos los gigantes tecnológicos apoyaron abiertamente a la candidatura de Donald Trump, ¿no? Ahora Ajá. parece ser que ya se ha descolgado uno, Elon Musk. Y además el rifirrafe ha sido hasta incluso de amenazarle que tiene los archivos de la lista de aquel personaje que en esa supuesta isla Sí. hacían supuestas barbaridades, ¿no? Hasta este Sí. punto. ¿Esto es una amenaza en toda regla? Todo esto, todo esto a mí me suena como un poco raro, ¿sabes? Porque claro, encima se han, digamos, descalificado el uno al otro, digamos, a un nivel, digamos, un poco elegante, ¿no?
O sea que, bueno, es que de lo más, este pobre está loco. Es que no sabe lo que hace. Es que este había estado en la isla de las Lolitas y no sé qué, y lo voy a explicar, y por eso no sé qué. A ver, un momento. Número uno. A ver, de momento Elon Musk ha borrado de su cuenta el mensaje de las Lolitas. Porque ¿Qué yo creo mensaje? ¿Qué mensaje has dicho? el mensaje de las Lolitas, el de la isla, Ah, que estaba en la isla del Epstein, se llama la isla de las Lolitas, ¿no? mm. Que entonces ha borrado, ha desaparecido de su cuenta. ¿Eh? O sea que, a ver, aquí hay, digamos, en este acto no creo que haya un acto de contrición porque los dos son unos superegos y ninguno querrá disculparse frente al otro. Eso por descontado. Pero creo que hay una actitud. ¿Eh? Hay otras cosas también. ¿Eh? Pero yo voy un poco al principio. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Porque esto es como lo de la sala oval con Zelensky. Lo hemos visto 300 veces. Y la pregunta al final dices, "Ay, ¿y por qué? ¿Y por qué? Hacía muy poco tiempo que habían hecho una despedida porque es cierto que digamos, el acuerdo con Elon Musk de hacer esta especie, digamos, de tijeretazos así de arrancada, fue un acuerdo de 160 días, que son más o menos lo que ha pasado. Entonces, en un momento determinado, terminó los 160 días y creo que aquí ha habido varias cosas que han influido sobre el tema. Vamos ahora al principio de esto. Se encuentran en la Casa Blanca, tienen una despedida absolutamente cordial, no pasa nada. Entonces, el mismo Elon Musk dice que continuará siendo amigo de Donald Trump y continuará colaborando y desaparece de la escena. Número, ¿qué puede haber ocurrido aquí en este momento? Bueno, primero de todo, que es que el problema de Elon Musk en aquel momento, y ahora yo voy a hacer una pregunta en abierto, Mm. estaba perdiendo una cantidad de dinero brutal la caída de Tesla y de Starlink y de, no sé si de SpaceX, bueno, las tres grandes. Bueno, después también tenemos la de Naturlink, ¿no? Que también es otro tema muy interesante, ¿no? Neuralink, sí. Bueno, Ay, Tesla Neuralink, cayó, después de la discusión, un eh, 14,3%, ¿eh? Estos son pues tal, muchos o sea, caída, millones de dólares. Y pero, Trump media un pero esa 8%. caída, ¿sabes? O sea, con gravedad, digamos, acrecentada, ¿no? Pero yo pregunto, vamos a ver. Bueno, sí, porque claro, su presencia en el gobierno, él había de alguna forma abandonado la tutela de sus... A ver, perdón un momento, es una empresa como Tesla, vamos a ver, Tesla solo, porque el señor que la dirige pase, además, en una cercanía, no estaba en Kuala Lumpur, sino que estaba en Washington. ¿Entiendes? Y con el mundo de la comunicación en estos momentos, digamos, no hay ningún CEO que no esté no estando en su empresa físicamente. Todo el mundo, esté donde esté, está en su empresa, los grandes CEOs. Y entonces, quiero decir, este tío, ¿cómo es que se le han caído, me entiendes? Un 14%, y es una pérdida millonaria absolutamente. ¿Se le han caído o es que ha habido algo que ha cortado un ataque, ¿entiendes? Que ha hecho que de alguna forma bursariamente esto haya sido, digamos, un asesinato, por decirlo de alguna forma. Yo no lo entiendo. No lo entiendo y sí que puedo entender que puede haber una parte del público o de los compradores de Tesla o que lo de los aranceles en algún momento haya tenido una influencia, pero para tener una caída es así, a plomo, ¿no? Prácticamente iba a la quiebra. Entonces, yo aquí veo un ataque a través de la Reserva Federal, a través de algún otro fondo de capital riesgo que estuviera imbricado. No, o sea, no soy capaz de poder dilucidar, pero me huele a cuerno quemado importantísimamente. Bueno, si me permites, hay algo que, bueno, esta semana ha llamado Elon Musk abominación repugnante al proyecto de ley fiscal y presupuestario que ha impulsado el presidente, ¿no? Donald Trump. Y criticó a los republicanos que ya lo han votado en la Cámara Baja, a ver, diciéndoles que la han pifiado, que han cometido un error. Y es que
dice que incrementará masivamente el déficit de Estados Unidos, que ya es, ojo, Tristán, la cifra es Ah, astronómica. sí, pero 2,5 billones con B de burro, dos sí, coma cinco billones de dólares y cargará a los ciudadanos de Estados Unidos con una deuda, y esto lo ha dicho Elon Musk, devastadoramente insostenible. bueno, Y no es el único país que está muy endeudado. mi pregunta, La discusión viene por aquí, ¿eh? No, no sé, pero mi pregunta. Este programa de Donald Trump que se llama Big Beautiful Bill, ¿no? La gran bonita factura, que es un sistema de recorte fiscal y de impuestos. No tengo la suficiente soltura en la teoría económica como para poder meterme ahí. Pero vamos a ver, ¿tú te crees que en el mismo momento en el que se está haciendo un proyecto de ley como este, él y toda la gente del entorno macroeconómico de Estados Unidos no tienen ya una información, porque las filtraciones de esto son prácticamente inmediatas, y se sabe perfectamente, y el mismo Donald Trump dice, bueno, no lo entiendo, como ahora se presenta de una forma tan radical en contra de todo esto, ¿me entiendes? Cuando él ya conocía todos los detalles desde el principio. ¿Eh? Y claro, Ujú. entonces vamos, hay muchas posibilidades de enfoque, ¿no? Yo creo que Elon Musk es un hombre, digamos, de un perfil psicológico complicado. También se ha dicho, y yo creo que sí, porque, no sé, siempre lo he visto como muy aficionado a los psicoactivos, porque unos ciertos rasgos de personalidad te das tienes la percepción de que esa persona está activada, digamos, por un sistema que no es, digamos, el puro de las endorfinas humanas, sino que hay una aportación de algo más. Y hay incluso algunas tomas de alguien que en medio de una reunión, él empieza, digamos, a tener como una especie de trance y empieza a girar los ojos hacia arriba. Y esto para mucha gente, es que estamos más o menos, hemos conocido según qué tipo de consumo de psicoactivos, no digo los peores, pues vemos que posiblemente este hombre pues utiliza algún tipo de hiperactivador, ¿no? Y entonces, claro, todo eso hace que puedan haber surgido, digamos, inconveniencias no deseadas. Pero ahora vamos a ir esto, digamos, sería la parte excusativa, ¿eh? Yo diría, Elon Musk conocía perfectamente todo lo que se iba a hacer y habría acuerdos y desacuerdos. Porque vamos a ver, también hay otra cosa que es muy importante. En 160 días de gobierno de Donald Trump, no podemos pensar que se pueda producir un avance tan absolutamente claro con la Reserva Federal delante, con la CIA delante, con el FBI delante, con todo lo que hay delante, con el Pentágono delante, no se puede hacer. Lo que hay que es ir avanzando a pequeños, digamos, impulsos. Y entonces, en los pequeños impulsos no te quedas de la zona gris a la zona azul, sino que te quedas de la zona gris a la zona gris un poco más suave. ¿Me entiendes? Y entonces, evidentemente, cuando estás en la zona del gris más suave, sigues estando en la zona gris. Y entonces, claro, aquí se puede haber producido, hay algo que también me parece que es un detalle importante, que es lo que ha ocurrido con las negociaciones con Ucrania. A ver, en estos momentos, uno de los negocios más importantes, digamos que en Estados Unidos, es la industria militar. Y la industria militar está pasando, digamos una luna de miel extensiva con sus bodas con la guerra de Ucrania. Porque ahí va material y después va material obsoleto y para renovar fondos de material y material obsoleto. Esto es una limpieza, ¿me entiendes?, de almacenes absolutamente brutal. Sí, morirá mucha gente, todo lo que tú quieras. Donald Trump dirá, no, es que claro, esta gente es que los están matando, pero incluso los civiles. Pero una semana,
un mes de guerra produce, digamos, unas aportaciones, unas facturas, por decirlo, esto sí que son las beautiful bills, unas facturas de material que después se cobrarán con las tierras raras, con el BlackRock que se quedará no sé qué, con Monsanto, lo que sea, si se llega a una paz o se llega, ¿me entiendes?, a una zona, digamos, de no conflicto. Y sí, pero es esto. Y una semana más de guerra representa un beneficio brutal. Y un mes más es un beneficio que no nos podemos ni imaginar en miles de millones de dólares, ¿no? Y por lo tanto, esto es lo primero que dije. ¿Aquí qué está pasando? Está pasando que hay algo que es una pared que no podemos pasar así. No somos seres espirituales que hemos pasado a través de la piedra, que Una se cosa, llama el Pentágono. nos Sí, quedan pocos minutos de entrevista. claro que tenemos mucha tela. Sí, iremos haciendo segundas partes. Pero, ¿qué opinas de lo que ha dicho el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, que comentó en una Peligro. reciente publicación de que el presidente Donald Trump debería ser destituido, propuesta que respaldó Elon Musk? Es que aquí están pasando cosas insólitas, No, ¿no? no. Esto sí, esto es el golpe de estado de la Big Tech. ¿Eh? Esto, claro, necesitamos un poco de tiempo para extendernos en este tema. Pero a ver, el G.D. Vance, o sea, cuando yo voy investigando qué pasa por aquí, porque claro, es el propio Elon Musk que dice que, bueno, que Donald Trump debería ser sustituido, propone un impeachment, cuando, si se puede, cuando lleguen, les falta todavía un tiempo para llegar a las elecciones de medio mandato, ¿eh? Que puede ser el momento crítico, ¿no? Y yo ya he advertido que, ojo, cuando hemos hablado, que ojo, que esto de llegar a las elecciones de medio mandato es muy complicado con la situación que tenemos delante. Es que tenemos un cadáver encima de la mesa que está muy podrido para poderlo volver a coser, ¿eh? Ojo, que la cosa es muy complicada. Bueno, pues encontramos, mencionas al famoso, siempre que hemos dicho que era el delfín de Trump, y lo mismo era, no era un delfín, sino que era un tiburón. No Era un creo que tiburón. os Sí. ¿Y por qué es este chico tal? Bueno, a mí ya me pareció muy sospechoso que de pronto por todas las redes sociales y los shorts empezaron a ver imágenes de J.D. Vance y su familia, con los niños, con su mujer, tan exótica, tan espectacular, no sé qué, y no sé cuántos, y que constata que, bueno, ¿por qué están sacando a este hombre? Están La visita al creando Papa Francisco, al día siguiente fallece. están creando una imagen de alguien que puede sustituir, ¿eh? O que debería sustituir. Y es el propio Elon Musk el que dice que después de todo eso habría de proponerse a J.D. Vance como, digamos, el próximo ocupante de la silla en el despacho oval. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver J.D. Vance con Elon Musk? Bueno, pues tiene que ver que, bueno, que toda la relación, digamos, de los creadores de PayPal, vamos a suponer, que son, hay alguien de que habla muy poca gente, y es Peter Thiel. Peter Thiel es el que está en la sombra de todo esto. Es un hombre que ya en 2016 hizo un apoyo público a Donald Trump para su siguiente mandato, pero que esta vez ha desaparecido de escena. Y está Elon Musk. A ver, Elon Musk y Peter Thiel, a pesar de haber tenido algunos desencuentros desafortunados, porque esta gente no es fiel ninguno a ningún otro, solo es fiel a una cosa, que es el dinero. Y punto. Y el poder, que también les encanta. Entonces, Peter Thiel, que ahora explicaremos si queréis, si tenemos tiempo, quién es, este creó una serie de empresas y era un poquitín, digamos, fan del Un Lord of minuto. the Nos Rings. queda un minutito de entrevista. Bueno, por terminar Mm. lo de G.D. Vance. Y creó Concluyendo, sí. Resultado final de una a serie, dónde dirige Estados Unidos y el resto no del es el mundo delfín esta de Donald discusión. Trump, es el delfín de Peter Thiel, que fue socio en una de las empresas y aparte el Peter Thiel fue el que pagó prácticamente todos los gastos de su, digamos, su proposición al Senado y que aparte parece que abonó una cantidad importantísima de dólares para que este chico fuera senador. Y fue el propio Peter Thiel el que llevó a Pence a Mar-a-Lago a quien conocieron Donald Trump, porque Pence tenía
una muy mala, digamos, opinión de Donald Trump y Thiel quiso que lo conociera. Y de esta entrevista que tuvo con Donald Trump cambió radicalmente su posición. Pero que es un hombre del grupo Elon Musk, Peter Thiel, los creadores de PayPal, que después se lo vendieron a otra empresa, no recuerdo cómo se llama, por una cantidad ultramillonaria, y que bueno, son los que están detrás de YouTube. Y hay una cantidad de Mark Tristán, Zuckerberg, es la Big Tech, que señores. se Es nos la guerra vuelva de el tiempo. Nos quedan 30 segundos. Muchas gracias por este análisis. Haremos una segunda parte. También sabemos que ha habido una llamada de Trump a Putin a tenor del ataque con drones a los bombarderos estratégicos y hay muchas cosas más que hablaremos. Tristán, como siempre, muchas gracias. Y amigos y amigas, Gracias a se nos vuelve el vosotros. tiempo. Como siempre he dicho aquí, que cada uno saque sus propias conclusiones. Conclusiones. Hola amigos de Sabien, soy Tristán Castell de Pinós. Este año en el Congreso, en el mes de octubre, Congreso de Sabiens 2025, tendremos un colofón muy especial y va a consistir en unas enseñanzas, en un curso de sanación basado en las runas sagradas de Atlantis, tal y como expongo en mi libro Guerrero Azteta y las runas. Allí estaré acompañado de Olga, mi esposa, y como no, de Ferran Prats, que también seguirá aportando todos sus conocimientos sobre sanación. Allí os espero, será único, no os lo perdáis.